Dilatación térmica. La dilatación térmica se refiere a un aumento de la longitud, área, superficie o volumen que sufre un objeto debido al aumento de su temperatura. Experimentamos tres tipos de dilataciones térmicas: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Dilatación lineal. En este caso, los cuerpos cuya principal dimensión es la longitud, al aumentar su temperatura, aumenta principalmente su longitud. Aquí tenemos entonces un esquema, un dibujo, que representa una dilatación lineal. Tenemos una barra que inicialmente tiene un largo L sub 0, a ser sometido a una variación de temperatura. En este caso su largo aumentó un delta X. Y para trabajar problemas de dilatación lineal utilizamos la siguiente fórmula. Delta L, que es la dilatación, es igual al largo inicial por alfa, que es el coeficiente de dilatación, que posteriormente lo buscaremos en una tabla, ya que esto es distinta para diferentes tipos de materiales, por delta T, que es la variación de temperatura. Y el largo final entonces va a ser la longitud inicial más lo dilatado, más delta L. Dilatación superficial. En este caso se produce una dilatación de su superficie o área, como es el caso de una lámina metálica. Aquí tenemos una lámina metálica de área A sub 0, pues sufrió una dilatación en su superficie, por lo tanto el área final, ¿cierto?, es producida también por lo dilatado. Eso va a generar entonces el área final. El área dilatada o lo dilatado, la fórmula es la siguiente para dilataciones superficiales. La variación del área es área inicial por 2 veces el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Por lo tanto, área final es igual a el área inicial más la variación de su área o lo dilatado. Dilatación volumétrica. Se produce dilatación volumétrica como el caso de un cubo. Aquí tenemos una estructura que es cúbica, tiene volumen, por ende, por lo tanto, generó esta nueva volumen, un volumen final. Por lo tanto, aquí está incorporado entonces la dilatación volumétrica. La fórmula para una dilatación volumétrica es la siguiente. Lo dilatado es variación del volumen, es igual volumen inicial por 3 veces el coeficiente de dilatación por delta T, que es la variación de temperatura. Por lo tanto, el volumen final es igual al volumen inicial más la variación volumétrica. A continuación desarrollaremos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Determinar la longitud de una varilla de cobre de 3 metros sometida a una temperatura de 55 grados centígrados, sabiendo que inicialmente estaba a 0 grados. Por lo tanto, para resolver este problema, siempre en física es importante colocar los datos. Los datos son temperatura final, 55 grados centígrados, temperatura inicial, 0 grados centígrados, longitud inicial, 3 metros, nos piden entonces la longitud final. Y como se trata de una varilla de cobre, el coeficiente de dilatación del cobre es de aproximadamente 17 por 10 elevado a menos 6 partido en grados centígrados. Este concepto o este coeficiente de dilatación va a ir variando dependiendo del tipo de material. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer acá es aplicar la fórmula de dilatación, que es la longitud inicial, 3 metros, por el coeficiente de dilatación, 17 por 10 elevado a menos 6, por la variación de temperatura. Recordemos que una variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Resolvemos esta operación y la variación de longitud es de aproximadamente 0,0028 metros. Por lo tanto, la longitud final, simplemente, para determinarla, sumamos la longitud inicial, 3 metros, más lo dilatado. ¿Sí? Esto nos da aproximadamente 3,0028 metros como longitud final de la varilla de cobre. Ejemplo número 2. Un vidrio rectangular tiene una superficie de 8.500 metros cuadrados. Si inicialmente tiene una temperatura de 60 grados centígrados y se enfría a 12 grados centígrados, ¿cuál es su área final? Los datos son los siguientes: área inicial 8.500 metros cuadrados, temperatura inicial 60 grados centígrados, temperatura final 12 grados centígrados.
El coeficiente de dilatación del vidrio es de 9 por 10 elevado a menos 6 partido en grados centígrados, y nos pide entonces la nueva área o la área final. Calculamos entonces, primero que nada, la dilatación superficial mediante la fórmula. Área inicial 8500 por 2 veces el coeficiente de dilatación, 2 por 10 elevado a menos 6 por la variación de temperatura final 12 menos 60. Resolvemos la operación y esto nos da aproximadamente menos 7,344 metros cuadrados. Por lo tanto, el área final, recordemos que el área final es la suma del área inicial más lo dilatado. Por lo tanto, 8500 más, en este caso, menos 3,344 metros cuadrados, y esto nos da como área final 8493. Aquí, obviamente, al ser sometido a una baja de temperatura, el área disminuyó un poco. Ejemplo número 3, un último ejemplo: una barra de aluminio de 0,01 metros cúbicos a 16 grados centígrados se calienta hasta 44 grados centígrados. Se nos pide determinar entonces su dilatación volumétrica y su volumen final. Los datos son los siguientes: volumen inicial 0,01 metros cúbicos, temperatura inicial 16 grados centígrados, temperatura final 44 grados centígrados. El coeficiente de dilatación del aluminio es de 24 por 10 elevado a menos 6 grados centígrados. Calculamos entonces la variación volumétrica mediante la fórmula. Volumen inicial 0,01 metros cúbicos por 3 veces el coeficiente de dilatación, 24 por 10 elevado a menos 6, por la variación de temperatura final 44 grados centígrados menos la inicial 16 grados. Resolvemos la operación y esto nos da que la variación volumétrica es de aproximadamente 0,00002 metros cúbicos aproximadamente. Entonces esto es lo dilatado. El volumen final recordemos que se suma el volumen inicial más lo dilatado. 0,01 más 0,00002, y esto nos da aproximadamente 0,01, o si queremos colocarle más cifras significativas sería 0,01002 metros cúbicos. Este es el volumen final. Pues bien, en esto consiste básicamente, a modo muy general, el concepto de dilatación térmica.